Queridos hermanos y hermanas, como ya se ha dicho, estamos en el segundo domingo de Cuaresma. La Cuaresma es 40 días de preparación para un gran acontecimiento que encierra toda nuestra fe, la fe que confesamos, donde vamos acompañando a Jesús en su pasión y su resurrección. Es 40 días de sacrificio, de esfuerzo, de ir dejando las cosas que nos alejan de Dios. En este tiempo debemos abrir nuestro corazón para dejarnos llevar por el Espíritu del Señor. Hoy la liturgia nos presenta dos pasajes muy importantes, como es la primera lectura. Nos presenta a Abraham, que sube a la montaña para sacrificar a su hijo Isaac. En el Evangelio nos encontramos con el pasaje de la transfiguración de Jesús. Ambos pasajes bíblicos tienen que ver mucho con la Cuaresma, porque Isaac, hijo de Abraham, va a ser sacrificado como un cordero sobre el altar. Lo mismo que Jesús fue crucificado y ofrecido en sacrificio por el Padre para la salvación de los hombres. Para los apóstoles, la transfiguración es como un anticipo del cielo al ver a Jesús de esa forma. San Pedro escribe más tarde: nosotros estuvimos con el Señor en la montaña y lo vemos transfigurado. En este sentido, para nosotros, como buenos seguidores de Jesús, la Cuaresma debe ser un subir a ese monte alto, el Calvario, que la mayoría no logra llegar allá. Pero el que llega va a tener, como los apóstoles, una experiencia profunda: ver a Jesús resucitado, porque para eso nos preparamos en Cuaresma. La transfiguración viene después de la subida al monte y permanecer en la oración. Los apóstoles oyeron como nunca nadie oyó la voz de Dios Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué significa? Aquí está todo lo que quiero decir a través de Él. Él es la palabra de Dios hecho carne. Entonces, nosotros en la montaña santa queremos tener una transfiguración. Queremos tener una experiencia más profunda de Jesús resucitado. Pero para eso, lo primero hay que subir es al Calvario, al monte. El que no llega no va a tener esa experiencia maravillosa. Los apóstoles oyeron la voz del Padre. Nosotros debemos de saber discernir en este tiempo qué voz estamos oyendo. ¿Será la voz del mundo, el consumismo? ¿Será la voz del diablo o la voz de nuestro ego? Sin embargo, queremos oír la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz del Padre que nos indica
¿Qué quiere de nosotros? ¿Y cuál es el camino a seguir para nosotros? En el Evangelio nos muestra que en esa montaña quedaron envueltos en una nube luminosa. En la Biblia, la nube es símbolo de la presencia de Dios o del Espíritu de Dios. La experiencia de Dios queda con la llenura del Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a hablar de mí, o sea, nos va a hablar de Él. Él les va a llevar a la verdad total. El Espíritu nos ayuda a convencernos, porque nosotros no somos fáciles de ser convencidos. Por eso necesitamos el don del Espíritu para que nos guíe. El apóstol San Pablo nos dice, no apaguen el Espíritu Santo. Sin el fuego del Espíritu Santo, uno no puede celebrar la Semana Santa. El pecado puede sofocar el Espíritu. Es decir, que esa luminosidad puede desaparecer. Dice también en el Evangelio, es decir, el apóstol Pablo nos dice, no entristezcan al Espíritu. Y muchas veces nosotros entristecemos al Espíritu cuando nos dejamos llevar en la vida con la mundanidad, es decir, con las cosas de este mundo. Es decir, cuando el Espíritu no logra actuar como Él quisiera. Queridos hermanos, nosotros debemos dejarnos envolver con la nube luminosa para celebrar bien la Semana Santa, llenos del Espíritu Santo, escuchando la voz de Dios Padre. Sin embargo, con la mediocridad no celebramos bien la Semana Santa. Nos quedamos solamente con ritos, engañándonos nosotros mismos, creyendo que hemos celebrado la Semana Santa, pero sin el Espíritu no hemos escuchado la voz de Dios. No ha habido una verdadera transfiguración. También dice que ellos vieron, los tres apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, vieron junto a Jesús Moisés y Elías. Quiere decir toda la Escritura. Moisés, que representa a la ley, Elías a la enseñanza de los profetas. En este tiempo de Cuaresma, para nosotros lo esencial, lo indispensable, es la Escritura, la palabra de Dios, porque es la única que puede meterse en nosotros como la espada de doble filo. Es lo único que nos transforma y nos somete al juicio, como dice en la carta a los Hebreos. Por eso Moisés y Elías nos deben acompañar siempre en la vida. Después el Señor invita a bajar de la montaña, porque no quiere que nos quedemos en una pura experiencia espiritual, sino hay que bajar a la realidad, porque en la vida real hay muchos compromisos y responsabilidades que asumir, problemas que solucionar. Como dice el Evangelio, que cuando bajaron de la montaña,
Resulta que había un muchacho que tenía un mal espíritu. Habían traído a los apóstoles y ellos no pudieron curar. Ahora que traen a Jesús, Él enseguida lo expulsó el mal espíritu. Los apóstoles en aparte preguntaron al Señor, ¿por qué nosotros no podemos? Jesús les dijo, no tienen fe. Esta clase de especie solo se saca con oración y ayuno. Entonces Jesús está diciendo a ellos que no tienen fe, no hacen oración, no ayunan y han sido derrotados por el mal. Por eso, hermanos, para nosotros este tiempo de Cuaresma es un tiempo de gracia, donde tenemos que orar más, ponernos en actitud de ayuno, penitencia, para no caer en las trampas del mal. Es decir, para no ser derrotados por el mal. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Así sea. Amén.